Como se dijo anteriormente, una de las rarezas que caracterizan al merchandising de Toy Story es que sin importar qué nivel de protagonismo o relevancia tenga un personaje en las películas, algunos desde siempre han sido mucho más fabricados y otros no tanto. Un ejemplo es el caso de Trixie, pues Dolly, Buttercup y el señor Espinas han sido bastante fabricados, pero Trixie, que tiene el mismo nivel de protagonismo que ellos tres, pues no. Ni siquiera porque dentro de la ficción de la historia pertenece a la misma línea de juguetes de Rex, lo que podría justificar el que se fabricara más, pero no ha sido el caso. Que, por cierto, si se supone que ambos son de la misma línea de juguetes y por tanto de la misma edad, y Rex tuvo su primer dueño que fue Andy y luego Bonnie, ¿quién sería el primer dueño o dueña de Trixie? Thinkway nunca fabricó nada de ella, ni un juguete para la línea Toy Story Collection, ni tampoco para la línea básica. Mattel en 2010 fabricó minifiguras de Trixie y luego en 2011 fabricó una figura mediana en un set con Woody de la colección Disney Pixar Screen Sense. En 2014 vendió otras dos figuras medianas, una en su versión original y una edición especial del corto de Toy Story That Time Forgot, donde aparece con la armadura de los Battlezords. Pero la marca quien durante 10 años vendió la figura más buscada de Trixie fue Disney Store. Vendió un peluche del personaje y también una figura mediana de plástico duro, totalmente articulada. Es de tamaño mediano en comparación de las medidas que tiene Trixie en la película, pero al mismo tiempo es mucho más grande que las figuras medianas que fabricó Mattel. Como cosa bastante resaltable de esta figura es que Disney Store presentó varias formas en que la gente la pudiera comprar. En 2010 la vendió con una pieza de RC dentro de una colección de figuras medianas, en donde al comprar todos los personajes, cada uno incluía una pieza de RC, para que al tenerlas todas, se pudiera armar completa la figura de RC. Un año después, en 2011, le tocaría a Trixie ser el personaje que poco a poco se iría armando, dentro de la colección de figuras medianas del cortometraje de Vacaciones en Hawái. Cada personaje incluía una pieza de Trixie, de tal modo que al comprar todos los personajes, se podría armar la figura de Trixie completa. También se vendió esta figura dentro de unos sets de figuras medianas de Disney Store. Está este en donde se incluye la figura de Trixie, Zork, Ham o el malvado Dr. Tocino, Buzz, Jessie, Woody, Stretch, Tiro al Blanco y Rex. Hubo una edición para las tiendas Disney Store internacionales y otra exclusiva para Disneyland París. Y se vendió otro set aún más numeroso de figuras, incluyendo las figuras ya mencionadas, pero añadiendo a Lotso, Twitch, Sparks y dos de los aliens. En 2011 se vendió una edición algo distintiva de esta figura de Trixie, en donde vendría la figura completa, no se tendría que armar poco a poco y no incluiría ninguna otra cosa más que la figura de Trixie, creando un diseño de empaque exclusivo para ella, resaltando lo única y exclusiva que era esta figura de Trixie. Esta edición es de pronto muy buscada. La última vez que Disney Store fabricó esta figura de Trixie fue en 2017, dentro de un nuevo set de figuras medianas, incluyendo a los personajes que anteriormente ya habían aparecido en estos sets de Disney Store.
fue en 2020, 10 años después, que se le acabaría más o menos el reinado a esta figura de Trixie de Disney Store, pues Mattel presentó su nueva figura en un set con voz. También es de plástico duro y totalmente articulada. Y aunque cuando recién estaba saliendo se dijo que era de las mismas medidas de la de Disney Store, en realidad es un poco más pequeña. Mide 23 centímetros de largo, mientras que la de Disney Store mide 27 centímetros de largo y 10 centímetros de alto. Aún así, significaba que ya habría otra figura de Trixie más o menos grande. Pero esta relevancia le duró poco a Mattel, pues ocurriendo esto en la época de las impresoras 3D, existieron rápidamente muchos customizadores de Instagram que decidieron fabricar una figura de Trixie del tamaño exacto de la película, por lo cual muchos, obviamente desde 2021, han querido añadir una figura de Trixie del tamaño exacto de la película que haya fabricado alguno de estos usuarios de Instagram. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, mostrando que Trixie es otro de esos personajes de Toy Story a los cuales por alguna extraña razón ha sido muy escasa su fabricación, pese a que tiene el mismo nivel de protagonismo y relevancia que otros juguetes del cuarto de Bonnie, siendo un personaje que se ambicionaría tenerlo al doble, por su rareza y dificultad de tenerla, y otra porque es de la misma línea de juguetes de Rex.